Muy bien, entonces hasta la clase anterior ya habíamos visto el tema de las rentas, ¿no? De las rentas ciertas. Habíamos visto que habían esas rentas anticipadas, las rentas vencidas. Hemos visto cuáles son las formulaciones que tienen cada una de ellas y habíamos hecho, bueno, creo que varios ejercicios. Y las rentas diferidas también, ¿no? Que las diferidas podían ser también rentas vencidas o rentas anticipadas. Entonces hoy vamos a ver un nuevo tema. Simplemente esta primera diapositiva no es nada muy complicado. Simplemente estamos comentando de que existe una relación entre el monto y el valor actual de una anualidad, pero que básicamente es la misma fórmula que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Si ustedes se acuerdan, esta es nuestra fórmula usual para el cálculo de interés compuesto, la fórmula que tenemos para calcular el monto, que sería igual al capital inicial por 1 más i elevado a la n. Entonces, si nosotros tenemos ya después de haber trabajado en una anualidad, en una renta, tenemos ya sea el valor presente o ya sea el valor futuro, entonces podemos fácilmente llevar al futuro o despejando de esta ecuación la variable A llevará al presente el valor de la renta, ¿no? Aquí fíjense que es exactamente la misma ecuación, solamente que le hemos cambiado la terminología, donde S, ya saben ustedes que es el valor de toda la renta expresada en el futuro y A es el valor de toda la renta expresada en el presente, ¿no? Entonces de ahí nosotros podemos jugar y llevar, básicamente llevar, siendo sinceros, uno puede llevar el monto, el flujo de caja a cualquier periodo que estemos nosotros necesitando, ¿no? Lo podemos llevar donde sea, utilizando la fórmula de interés compuesto, ¿no? Hemos hecho un ejercicio la anterior clase utilizando este concepto, ¿no? O sea que la verdad es de que no hay nada nuevo realmente en esta diapositiva. Lo que sí es nuevo es lo que vamos a ver a continuación y es el tema de liquidación de deudas. Entonces, el día de hoy vamos a darle una aplicación a este tema de las rentas a través de la explicación de las metodologías que se pueden utilizar para efectuar la liquidación de deudas, ¿no? Es un tema que de repente no ahora mismo, pero más adelante probablemente les vaya a interesar, ¿no? En algún momento de nuestras vidas seguramente vamos a tomar una deuda, un crédito, ¿no? Es muy típico cuando uno compra una movilidad o cuando uno compra un bien inmueble que recurra a un crédito porque normalmente no vamos a tener el dinero contante y sonante como para poder adquirirlo, ¿no? Y lo mismo en un proyecto, ¿no? En un proyecto es muy posible de que las maquinarias, por ejemplo, las tomemos a crédito, ¿no? Las compremos a crédito. Entonces, creo que va a ser de utilidad el poder aprender sobre cómo se hace la liquidación de las deudas, cuáles son los métodos que existen y además porque va a ser una aplicación de lo que hemos estado viendo en el tema este de las rentas, ¿no? O de las anualidades, que también se llama. Bueno, lo que vamos a intentar como objetivo es liquidar una deuda a intereses mediante una serie de pagos constantes, ¿no? Vamos a ver un primer método que también se lo denomina el método francés y tiene la característica de que cada una de las amortizaciones tiene el mismo valor, es constante, ¿no? Em, lo que sí hay que tener claro es que cuando nosotros tomamos una deuda y cada vez que pagamos al banco, ¿no? De repente, no sé, sus papás tienen alguna deuda con el banco, todos los meses tiene que efectuar un pago, ¿no? Entonces, una parte de ese pago se va a cubrir el capital que uno se ha prestado. Y otra parte es para cubrir los intereses que se han generado, ¿no? Evidentemente, cualquier entidad financiera no va a efectuar un préstamo con un carácter altruista, ¿no? Es decir, eh, sin ninguna intención de recibir algo a cambio, ¿no? Las empresas financieras, y ese es su negocio, y habíamos creo comentado en algún momento, pues prestan dinero para recibir unos intereses a cambio, ¿no? Esos intereses se llaman
intereses que provienen de una tasa de interés activa, que es la que cobra el banco, y la realidad es de que ese dinero que está prestando el banco, en realidad, en una proporción importante, no es del propio banco, ¿no? Sino corresponden a los depósitos que han hecho los ahorristas, a quienes el banco, a su vez, les entrega también un cierto interés, por supuesto, una tasa de interés mucho más baja que la que cobra el banco, porque si no, no tendría el negocio. Y esa tasa de interés, que es la que el banco proporciona a sus ahorristas, la denominamos una tasa de interés pasiva. Entonces, la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, que en términos técnicos se llama el spread bancario, ese spread es digamos que son la utilidad que va a tener el banco al momento de realizar estas transacciones, ¿no? Bueno, entonces volvemos a repetir, cuando uno hace el pago de una, vamos a llamarle una renta, ¿no? Una de las cuotas mensuales, por ejemplo, que se tendrían que pagar, le ponemos con la letra R de renta, vamos a suponer que que son cuotas constantes, que ese sería el método francés. Entonces, una parte se va a la al capital, amortización al capital, amortización al capital, y otra parte sería a los intereses, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, siempre vamos a tener esos dos conceptos para hacer el pago. Ok. Entonces, vamos a ver en una primera metodología, que les decía es el método francés, y luego vamos a ver otra metodología para hacer esto mismo, una liquidación de deudas, que sería el método alemán. ¿Bien? Ya vamos a ver las características de ambos. Ahora, evidentemente, como nosotros en cada uno de los pagos tenemos que pagar no solamente la amortización al capital, sino además intereses, entonces sería imposible que nosotros pudiésemos liquidar una deuda si nuestra cuota, ¿no? Esa cuota mensual, eh, fuese menor que el interés devengado, ¿no? O sea, si nuestra cuota fuese menor que el interés, si no alcanzamos ni siquiera a pagar los intereses, entonces evidentemente no vamos a poder pagar nada de la amortización del capital y jamás vamos a poder liquidar esa deuda, ¿no? Así que una de las condiciones necesarias para el monto de la cuota es de que sea mayor a los intereses, ¿no? Tiene que ser una cuota que cubra los intereses devengados y además una parte vaya a pagar la amortización al capital, ¿ya? ¿Cómo se calcula esa renta? Pues ya lo vamos a ver enseguida, pero ya como ustedes supondrán, va a depender de la cantidad de dinero que nos hemos prestado y va a depender del tiempo en el cual se ha pactado la deuda y va a depender, por supuesto, de la tasa de interés de esa deuda. A medida que va pasando el tiempo, evidentemente los intereses van a ir disminuyendo porque los intereses, vamos a verlo más adelante con una tabla, se pagan del saldo del capital. Es decir, la primera cuota que nosotros vayamos a pagar más bien de un préstamo, seguramente es la cuota que va a tener mayor influencia de los intereses porque el saldo del capital que debemos es mucho, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, como estamos pagando una amortización al capital, entonces el saldo de nuestra amortización al capital, o el saldo más bien de la deuda, va a ser cada vez más pequeño y por tanto los intereses también van a ser más pequeños. Entonces, con el tiempo, si pensamos que nuestra amortización es constante, ¿no? Ese valor de R lo pensamos constante, vamos a pagar cada mes la misma cuota. En ese caso, eh, dado que el saldo de la deuda va disminuyendo, entonces los intereses también van a ir reduciéndose y lo que va a ir aumentando es la amortización al capital, ¿no? Eso a medida que va pasando el tiempo.
Pero eso, claro, no se lo nota rápidamente, ¿no? En en nuestro país, por ejemplo, digamos, un crédito que se haga para un bien inmueble, ¿no? Que es digamos, el crédito de mayor tiempo de duración, pues en nuestro medio probablemente el tiempo que nos den los bancos esté entre unos 20 a 25 años de plazo para pagar esa deuda. Por supuesto, depende de muchos factores el plazo que da un banco, pero yo diría que uno de los principales es la edad de la persona que está contrayendo la deuda. Si, por ejemplo, en este momento yo me hago un préstamo del banco, lo más probable es un préstamo para comprar un bien inmueble, pues lo más probable es de que no me den 25 años de plazo, ¿no? Me van a dar un plazo menor, un poco con la misma idea de lo que habíamos hablado la clase anterior con el tema de los seguros, ¿no? Que realmente en el caso de los seguros, las primas no van a ser la misma si es que tome el mismo tipo de seguro dos personas de diferente edad. En el tema de los créditos bancarios es un poco lo mismo, ¿no? No sería muy lógico que a mí me den un crédito, digamos, por 25 años, sabiendo que mi esperanza de vida de repente no va a alcanzar los 25 años próximos, ¿no? En promedio estamos hablando, ¿no? Cada quien tendrá su hora para dejar este mundo, pero en promedio pues, es probable de que ya no alcance esos 25 años restantes. En cambio, si ustedes toman un crédito bancario siendo jóvenes, pues ahí no va a haber dificultad con el tiempo. Más bien, el negocio del banco realmente es de poder dar créditos al mayor plazo posible, siempre y cuando, por supuesto, el prestamista no entre en mora, ¿no? Que no haya el riesgo de que entre en mora. Siempre va a haber un riesgo, ¿no? Eso es indudable. Aquí o en cualquier otro país, pues siempre hay el riesgo de que una cierta cantidad de personas, un cierto porcentaje de prestamistas pues no puedan cubrir sus cuotas mensuales, ¿no? Pero lo que intenta el banco es normalmente hacer un estudio financiero de cada persona, por eso no es tan fácil tampoco acceder a un crédito, ¿no? El banco hace un estudio de la capacidad de pago de la persona y en función a eso también ya se va a ir viendo tanto el tiempo como alguna otra característica de la deuda, ¿no? Y principalmente la idea es de que los agentes que trabajan en el banco, los agentes crediticios, pues intenten minimizar el riesgo de que la persona entre en mora. Esto es un tema bastante serio porque en otros países, ustedes seguramente ya han escuchado hablar de las crisis financieras. Creo recordar que el año 2011 ha sido una de las últimas crisis financieras que se han dado a nivel mundial, en el cual justamente una de las causantes ha sido el hecho de que en Estados Unidos estaban entregando, les han denominado créditos basura, ¿no? ¿Por qué? Porque las entidades financieras pues no han hecho el, el cuidado necesario para entregar el dinero a las personas y han entregado créditos a personas que probablemente no tenían la capacidad de pago o que ante una crisis económica se quedaron sin trabajo, sin fuente de empleo y, claro, vivían casi al día, ¿no? Entonces, apenas se quedaron sin la fuente de empleo, pues ya no pudieron hacer frente a las deudas que tenían contraída con los bancos y como muchas personas se quedaron sin trabajo, pues se, se tuvo esa crisis financiera, ¿no? Que también se la tuvo años antes. Creo recordar que el año 2009 también se tuvo una crisis financiera muy importante en Europa y en Estados Unidos, um, y más o menos por la misma causa, ¿no? En nuestro país, afortunadamente, digamos que estamos un tanto blindados ante ese tipo de crisis porque los créditos que se toman en nuestro país para la compra de viviendas son créditos inmobiliarios, ¿no? Es decir, si eventualmente alguna persona, algún prestatario que no ha podido cubrir o ha perdido el trabajo, ha tenido algún percance, que eso puede pasar, ¿no? Está dentro de ese porcentaje de mora que el banco puede asumir.
pues si realmente ya no puede hacer frente al crédito, entonces el banco, porque el bien inmueble no va a ser de la persona que se ha prestado el dinero el momento que se hace un préstamo del pago y le paga al propietario, ¿no? En realidad, el momento que cubre, que logra pagar todo su crédito, recién esa persona va a ser dueña real del bien inmueble, ¿no? Mientras tanto, los papeles y todo van a estar a nombre del banco y si eventualmente pues la persona no alcanza a cubrirlo, no alcanza a pagar su deuda, entonces el banco puede quedarse con el bien inmueble, por supuesto, seguramente devolviendo la parte o descontando más bien la parte que la persona que se hizo el crédito logró o alcanzó a pagar, ¿no? O finalmente hay casos también en el cual esa persona pues, puede vender ese bien inmueble a otra persona haciéndole saber de que falta todavía por pagar un cierto monto de dinero y la otra persona que compra el bien inmueble se hace responsable del pago ante el banco de ese monto, ¿no? O sea, hay esas posibilidades que no hay en otros países, ¿no? En países como en Europa y creo que en Estados Unidos también, al banco no le interesa el bien inmueble, ¿no? O sea, no le interesa quedarse con una propiedad y después venderla. Lo que le interesa es de que la persona que se ha hecho el préstamo le haga la devolución del dinero, le vaya pagando las cuotas y ese es el negocio del banco. Entonces ahí es donde estos países pueden entrar en crisis más rápidamente que el nuestro, ¿no? Y ya para cerrar este tema, pues simplemente comentar que en el caso del tiempo, en nuestro país, tengo entendido que el tiempo máximo para poder, una persona joven, ¿no? Para poder contraer una deuda es de 25 años, ¿no? Que, bueno, si es una persona joven, digamos a los 25 años que está accediendo a un crédito hipotecario, entonces bueno, se presume que tiene más de 25 años de actividad en promedio, ¿no? Trabajar hasta los 60, 65 años seguramente en promedio, así que tiene como hacer frente a esa deuda. En otros países como en Europa, los créditos incluso llegan a ser más altos, ¿no? Ya les decía, el negocio del banco no es que la persona que se ha hecho el préstamo le devuelve el dinero rápidamente. Ese no es el negocio. Más bien, cuanto más tarde, mejor para el banco, ¿no? Entonces, en Europa se dan créditos para viviendas en plazos de hasta 50 años, ¿no? Imagínense, 50 años pagándole al banco. Y bueno, claro, mientras mayor sea el tiempo, la cuota va a ser también más baja, ¿no? Que eso creo que es bastante obvio. Y ahí va a estar aparentemente feliz la persona que está tomando el crédito porque va a tener una cuota baja, pero el que yo creo que va a estar más feliz todavía es el banquero porque sabe que tiene ahí a una persona durante 50 años amarrado a ese crédito, ¿no? Así que, bueno, hay de todo, ¿no? En nuestro país, creo recordar que el plazo máximo es de 25 años, ¿no? Probablemente, tal vez ocasional o excepcionalmente se lo pueda aumentar a 30 años si la edad de la persona que está tomando el crédito es relativamente baja y si tiene un trabajo estable, ¿no? Ahí nuevamente es importante ese tema que ya habíamos discutido varias veces sobre el trabajo de planta, ¿no? De hecho, una persona que trabaja de planta, además de todas las ventajas y los beneficios que ya hemos hablado anteriormente, tiene una otra ventaja y es el de poder acceder a un crédito de manera mucho más sencilla que una persona que trabaja vamos a decir, como cuenta propista, ¿no? Que es lo que le denominamos aquí en nuestro medio, ¿no? Vamos, que es que al final es un trabajo casi informal, ¿no? Entonces, una persona que trabaja en planta, pues, se sabe que tiene un ingreso permanente y constante cada mes. Eventualmente podrá perder el trabajo también, ¿no? Nadie tiene el trabajo asegurado, pero realmente el riesgo es menor que de una persona que es cuentapropista y que vive, no diría al día, pero que no tiene un ingreso fijo mensual. Así que para una persona así, un profesional libre, por ejemplo, le va a ser más difícil seguramente acceder a un crédito porque va a tener que demostrar igualmente sus ingresos y la forma más fehaciente de demostrarlo sería a través
demostrar cómo van sus pagos impositivos, ¿no? Porque si se supone que si está teniendo un ingreso, va a ser un ingreso de forma legal, va a emitir una factura y entonces tendrá que mostrar ese flujo de pago de impuestos al banco para que el banco lo pueda acceder al crédito, ¿no? Va a ser un proceso un poco más complicado. Queda la persona que solamente tiene que ir a presentar sus boletas de pago, ¿no? Digamos las 3 últimas boletas de pago, indicando cuándo ha iniciado su actividad laboral. Y bueno, esa persona va a ser sujeto de crédito mucho más fácilmente que la otra. Bien, bueno, ahora sí vamos entrando en materia y vamos a hablar sobre este método de liquidación, el método francés, este método de amortización de deudas, que es una aplicación directa, dice, del valor actual de las anualidades, donde el importe del préstamo es igual al valor actual de la anualidad, ¿no? O sea, vamos a utilizar la misma fórmula, las mismas fórmulas que habíamos visto la anterior semana, donde el valor actual, el valor presente va a ser el monto del crédito que queremos realizar. ¿Bien? Ok. Vamos a ver con un ejemplo, que creo que es la forma más sencilla de poder entender esto. Imagínense que una empresa se presta 20.000 bolivianos de un banco y se compromete a pagarlos mediante 4 cuotas constantes pagaderas cada fin de semestre. Ese cada fin de semestre ya nos está diciendo que esas rentas son rentas vencidas, ¿no? Encontrar la renta, es decir, la cuota, ¿no?, de amortización, si la tasa de interés es igual al 10% semestral. Presentar el estado de amortización de la deuda. Bien, entonces vamos a ver en este caso cómo haríamos este trabajo. Utilizamos esa ecuación, ¿no?, que es la que hemos estado trabajando la anterior clase, la anterior semana. Tenemos, ya les decía que el valor actual para nosotros va a ser el crédito que vamos a asumir, ¿no? Este valor actual va a ser igual a los 20.000 bolivianos que queremos prestarnos. Tenemos la tasa de interés, que en este caso es una tasa de interés del 10% semestral. Y finalmente tenemos como dato el tiempo, que, bueno, en este caso van a ser 4 semestres, ¿no? Entonces, dado que son consistentes las unidades de nuestra tasa de interés y del tiempo, entonces podemos simplemente despejar de esta ecuación el valor de R, sería la amortización, y calcular cuánto habría que pagar de forma semestral. Si hacemos eso, tenemos esta ecuación y reemplazando ya los datos, pues tendríamos que la cuota sería de 6.309.42. Evidentemente, si nosotros multiplicamos 6.309.42 por 4, porque se van a pagar 4 cuotas, eso nos da más de 25.000 bolivianos, ¿no? La diferencia entre los 25.237.68 bolivianos y los 20.000 que realmente nos hemos tomado en préstamo, en calidad de préstamo, esa diferencia va a ser la utilidad del banco, ¿no? Bueno, más que la utilidad van a ser los intereses que va a cobrar el banco, ¿no? Bueno, no necesariamente la utilidad, porque la utilidad ya estamos pensando que sería como la diferencia entre los ingresos menos los egresos. El banco va a tener un cierto costo administrativo, ¿no? Tiene que pagar al personal, por ejemplo, entonces realmente no va a ser todo utilidades, ¿no? Pero bueno, van a ser los intereses, esa sería la forma más correcta de decirlo. Entonces, si ahora esto lo calculamos de otra manera, ya viendo ese estado de amortizaciones que se va a tener en este caso, pues la figura sería la siguiente. Fíjense, esa sería la tabla que se podría construir de esta liquidación, ¿no? Entonces, nos va a ayudar siempre poder hacer un pequeño flujo de caja que también se puede aplicar acá. Imaginemos este flujo de caja. Vamos a tener un periodo cero y se ha dicho que se van a pagar en 4 pagas, ¿no? 3 y 4 pagas. Hasta ahí sería nuestro flujo de caja para este caso. Entonces, tendríamos el periodo cero. En este caso estamos hablando de semestres. El semestre 1, 2, 3
¿no? Ese sería nuestro flujo. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado al periodo cero? Pues el periodo cero es cuando nosotros hemos contraído la deuda y el banco nos ha entregado un monto, en este caso de 20.000 bolivianos, ¿no? Ese es el monto que el banco nos está prestando, 20.000 bolivianos. Bien, bueno, y como nosotros estamos utilizando el método francés o de las rentas de amortización constantes, entonces sabemos que cada final de semestre, lo voy a hacer con otro color mejor, cada final de semestre, porque son rentas vencidas, vamos a tener que hacer un pago, ¿no? Y como estamos utilizando el método francés, ese pago, esa cuota, esa renta va a ser constante. Y está 1, 2, 3 y 4, ¿no? Imagínense que las flechas tienen el mismo tamaño y de nuestro cálculo sabemos que esa renta va a ser igual a 6.309.42. ¿Ok? Ese sería el flujo de caja. Entonces ahora vamos a ir desglosando cada uno de los elementos de nuestro estado de amortización, de esta nuestra tabla que nos está mostrando el estado de amortización. Bien. En el periodo cero, bueno, el periodo cero lo único que hay es es que nos hemos hecho ese préstamo de los 20.000 bolivianos y esa va a ser nuestra deuda, ¿no? Ese va a ser nuestro saldo de la deuda, 20.000 bolivianos para el periodo cero. Ok, finalizando el periodo 1, en el periodo 1 nosotros vamos a hacer un pago de estos 6.309.42, que ya lo hemos calculado hace un momento, simplemente utilizando esa fórmula que teníamos de la renta para rentas vencidas. Entonces sabemos cuánto va a ser el monto de nuestra amortización, de esa renta total, ¿no? Pero también hemos indicado que una parte se va a ir a pagar los intereses y otra parte se va a ir a pagar el capital. Deme un segundito, por favor. Bien, perdón. Entonces, esos 6.309.42, vuelvo a repetir, una parte se va a ir a cubrir los intereses y otra parte se va a ir a cubrir la amortización. Ok, no sé si alguien podría decirme cómo podríamos calcular esos intereses. ¿De dónde salen esos 2.000 bolivianos de interés? Habemos 32 personas ahora mismo en la reunión. A ver si alguien puede decir de dónde sale ese valor. No sé, Carlos Ramírez, ¿estás? Sí, Sí, ¿de dónde salen esos 2.000? sería del saldo y para un año, digo, para un periodo con el 10%. Ya, perfecto, Carlos, gracias. Entonces, ¿cómo hacer una aplicación de nuestra fórmula de tasa de interés simple, ¿no? Que, si se acuerdan, era C sub 0 por I por N, ¿no? Entonces, en este caso, el interés va a ser, como decía Carlos, del saldo, son 20.000 bolivianos, por la tasa de interés, que era del 10% semestral, y por un periodo, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, vamos a tener que son 2.000 bolivianos de interés para ese periodo, ¿no? O sean estos 2.000 bolivianos. Y la amortización, ya como ustedes podrán suponer, va a ser más sencilla porque si tenemos cuánto estamos pagando de renta y sabemos cuánto se van a los intereses, haciendo la diferencia, 6.309.42 menos 2.000, nos van a quedar esos 4.309.42 que se van a pagar el capital, ¿no? Esto es
Esto es para ir a pagar el capital. Por una parte hemos pagado los intereses y por otra parte estamos pagando el capital. Evidentemente nuestra renta, como decíamos, tiene que ser superior al pago de los intereses. Porque si no fuese superior, si nosotros en este periodo 1 quisiésemos pagar, por ejemplo, 1.500 bolivianos, bueno, esos 1.500 bolivianos no alcanzan ni para cubrir los intereses, así que jamás podríamos liquidar esta deuda, ¿no? Jamás podríamos pagar esta deuda. Siempre tiene que ser superior a los intereses. En este caso, de acuerdo a la fórmula de rentas vencidas, nos ha salido que tenemos que pagar una renta, una cuota mensual de 6.309,42. Bien, ya sabemos cómo calcular los intereses y la amortización, y bueno, ahora sí nuestro saldo de la deuda se va a reducir, ¿no? Si teníamos 20.000 bolivianos de deuda para el periodo cero, le restamos estos 4.309 y nos quedamos con 15.690,58. ¿Ok? Ese es ya nuestro saldo de la deuda. Ya no debemos 20.000, debemos 15.690. Claro, alguien dirá, pero se ha pagado 6.309, sí, pero al principio al menos se va bastante en interés. Si esta fuese el cálculo de una liquidación de una hipoteca, de un crédito, perdón, de un crédito hipotecario, entonces ahí pues la situación todavía es más dramática. Uno a veces da la impresión que está años sin que su deuda baje casi nada, ¿no? Y es verdad. O sea, la deuda baja muy poquito si el tiempo es muy prolongado. Casi toda la renta se va a pagar intereses y nuestra amortización se mantiene baja, ¿no? O sea, tiene un valor la amortización y nuestro saldo de la deuda va a bajar, pero a veces da la impresión de que es imperceptible, ¿no? Al menos los primeros años. Si, digamos, sacamos un crédito para 25 años. Ya después, ya de llegado un momento, cuando ya se ha pagado tal vez más de la mitad de la deuda, pues ya se va notando que cada vez la deuda va disminuyendo más y los intereses se vuelven cada vez más pequeños y nuestras amortizaciones al capital se vuelven cada vez más grandes y estamos más contentos, ¿no? Porque ya estamos llegando a la meta. Pero eso toma un tiempo, ¿no? Toma un tiempo. En este caso, como son solamente 4 pagos, aquí se nota de manera más explícita, ¿no? Fíjense, la renta sigue siendo la misma, la cuota sigue siendo la misma, pero está claro cómo los intereses van disminuyendo, ¿no? Para el segundo periodo, tenemos que sacar el interés de estos 15.690,58 y bueno, eso nos va a dar este valor de 1.569,06 y por tanto nuestra amortización al capital ya ha subido, ¿no? Antes era 4.300 y poco y ahora es 4.740 y por tanto nuevamente nuestro saldo de la deuda ha disminuido. Y así sucesivamente hasta llegar al último periodo en el cual la comprobación de que los cálculos han sido correctos es de que nuestro saldo de deuda para el último periodo tiene que ser igual a 0, ¿no? Por eso se dice liquidar una deuda. Hemos liquidado la deuda. En 4 pagos hemos liquidado una deuda que además contemplaba intereses, ¿no? Entonces, esa sería la solución final. Ahora podríamos ya incluso sumar cuánto realmente se ha pagado y cuánto han sido los intereses, ¿no? No lo tengo acá, pero fíjense ustedes que nos hemos prestado 20.000 bolivianos y hemos pagado 4 cuotas de 6.309,42, con lo cual se ha pagado finalmente 25.237,68. ¿No? De esos, si nosotros hiciésemos la sumatoria de la amortización, si hiciéramos esta sumatoria, ¿cuánto tendría que sumar esto, compañeros? ¿Cuánto debería sumar? Conceptualmente, ¿no? Los 20.000. Deberían sumar los mismos 20.000, ¿no? Porque es la amortización al capital. Ahí está esos 20.000, ¿no? Ustedes lo pueden sumar y debería salir ese valor de 20.000 bolivianos. En el caso de los intereses, bueno, los intereses serían iguales a la sumatoria de toda la renta, que habíamos dicho 25.237,68. Si le restamos el capital, 20.000,
Los intereses en este caso han sido de 5.237,68 durante todo el periodo considerado. Por supuesto, a medida que el tiempo es mayor o que la tasa de interés es más alta, entonces los intereses van a ser mayores también, ¿no? No es nada raro el hecho de que ustedes escuchen de que al final uno termina pagando el doble de lo que se ha prestado, ¿no? Y eso es muy, muy posible de que sea así si tenemos un tiempo de, no sé, 20 años de crédito, ¿no? O si la tasa de interés es muy alta, pues también podría estar pasando eso. ¿Bien? Ok. Si hay alguna consulta o duda, pues me avisan, pero considero que la verdad que está bastante simple, creo, ¿no? La metodología. Pero si es que alguien tuviese alguna consulta, pues intentaré absolvérsela, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Consultas, dudas, comentarios? Bien, creo que es bastante simple. Vamos avanzando entonces. Bueno, sucede que a veces, por ejemplo, imagínense para un crédito de 25 años y que pagamos mensualmente, pues vamos a tener que pagar 300 cuotas, ¿no? 300 cuotas. Sería interesante tener alguna metodología que nos permita de manera rápida poder calcular, por ejemplo, cuál ha sido la amortización neta al capital al final de un periodo cualquiera, ¿no? Y para ello tenemos una ecuación que es la que están ustedes viendo en pantalla, ¿no? Dice ese C sub P va a ser la amortización al capital para un periodo cualquiera. Digamos, tengo que pagar 300 cuotas y por alguna razón quisiera saber cuál es el valor de la cuota, de la amortización al capital de la cuota 263. Bueno, entonces utilizo esta ecuación que nos dice M sub 1, que es la primera amortización neta. Bueno, la primera no va a ser muy difícil de calcularla, ya sabemos de que pues lo único que tenemos que saber es de que saber cuál es la renta, ¿no? Esa cuota mensual que vamos a pagar. Podemos calcular los intereses para el primer periodo y con eso ya tenemos, con la diferencia de la renta menos los intereses para el primer periodo, tenemos la primera amortización neta. Multiplicado por 1 más i elevado a p menos 1, donde p va a ser el periodo en el que nosotros queremos, estamos interesados en determinar su valor. ¿Ok? En este caso, pues va a ser muy simple. En el ejemplo que estábamos trabajando, nos pide encontrar la amortización neta al capital al final del tercer semestre del anterior ejercicio. Directamente al final del tercero. Recuerden que nuestra amortización para el periodo 1, para este caso, eso era este valor, 4.309,42, ¿no? Eso ya hemos dicho que es bastante simple de poderlo determinar. Entonces, reemplazando, tendríamos esos 4.309,42 por 1 más la tasa de interés del 0,10 elevado a 3, porque es en el periodo tercero el que nos está interesando, a la menos 1. Y eso nos da 5.214,40, que es el mismo valor que teníamos, bueno, casi el mismo, ¿no? Es cuestión de decimales simplemente, el valor que teníamos para el periodo 3. Ahí está. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, si tuviésemos una cantidad muy importante de cuotas, por ejemplo, un crédito inmobiliario, que de repente tendríamos 300 cuotas, pues este procedimiento podría servir fácilmente, ¿no? Si yo les pidiese, por ejemplo, ya no la amortización, sino el interés para cualquier periodo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Alguien? A ver, digamos que quiero encontrar el interés para el periodo 263 de mi deuda que tiene 300 pagos. ¿Cómo haríamos? ¿Qué procedimiento sería?
¿Qué dices, Frank Salvatierra? ¿Estás, Frank? A ver, Beatriz Condori, que tú participas en clases, sueles Ingeniero, ganar puntitos. Sí, adelante, por favor. ¿sería hacer la diferencia entre la amortización en ese periodo, no, la renta menos la amortización en ese periodo? Con eso encontraríamos el interés en ese periodo, ingeniero. Correcto, correcto, es eso, ¿no? Recuerden siempre que la renta, esa cuota que se paga mensualmente, tiene siempre dos componentes. Un componente de los intereses y otro componente de la amortización al capital. Entonces, con las fórmulas que nosotros, con la fórmula que acabamos de ver, ¿no? Esta de acá, podemos calcular cuál es la amortización al capital para cualquier periodo. Y una vez que tengamos ese dato, pues para calcular los intereses, lo único que vamos a tener que hacer es restar la renta menos esa amortización al capital y nos va a dar los intereses. Así de sencillo, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver otro método, ¿no? Este es el método alemán, ¿no? El anterior era el método de rentas constantes, o también llamado método francés, que es el que, la verdad, es el que usualmente se emplea en nuestro medio, ¿no? Suele ser, claro, es más fácil, digamos, para la persona que se ha prestado el dinero porque ya más o menos sabe cuánto es lo que tiene que pagar, ¿no? Que no va a ser, la verdad es de que si uno hace un crédito, no es que exactamente todos los meses paga lo mismo, no, porque el banco cuando calcule los intereses, los va a calcular por cada día, va a utilizar no el año comercial, que es el que hemos hablado, ¿no? Que es el año comercial de 30 días por mes, sino va a utilizar el año calendario. Entonces, si estamos en febrero, pues cobrará, salvo que sea un año bisiesto, pues cobrará 28 días. Y no sé, si estamos en otro mes, pues podrá cobrar 30 días o en su caso 31 días, ¿no? Dependiendo del mes. Entonces, exactamente no va a ser el mismo monto, ¿ya? La misma cuota. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es la que ya les he comentado. Diferente a este otro método, que le vamos a llamar el método alemán de liquidación de deudas, que consiste en efectuar amortizaciones constantes al capital. Ahora no es la renta la que es constante, sino lo que vamos a intentar que sea constante son las amortizaciones al capital. Esto se logra dividiendo el importe de la deuda entre el número de periodos de amortización, ¿no? Eso va a ser bastante sencillo, ¿no? Si teníamos, como en el ejemplo anterior, 20.000 bolivianos de deuda, y esos 20.000 bolivianos los queremos pagar en 4 pagos, pues nuestra amortización al capital en cada uno de los pagos va a ser de 5.000 bolivianos, constante. ¿De acuerdo? Los intereses van a variar, ¿no? Periodo a periodo, porque el interés lo calculamos siempre sobre saldo de la deuda. Pero en este caso, método alemán, estamos diciendo de que vamos a tener amortizaciones al capital constantes. Por otra parte, como el saldo del capital ha de ir disminuyendo, ¿no? Esa deuda que nosotros vamos a contraer con el banco, pues mes a mes o periodo a periodo va a ir disminuyendo, entonces también los intereses van a ir decreciendo, ocasionando que cada renta total de amortización varíe en progresión aritmética decreciente. O sea que en este caso ya nuestras rentas no van a ser iguales, sino que al principio vamos a pagar una cuota más grande, pero a medida que va pasando el tiempo, nuestra cuota va a ser siendo cada vez más pequeña. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, la razón de la progresión aritmética, ¿no? Es una progresión aritmética que nos va a ir permitiendo reducir nuestras cuotas, va a ser igual a Q y se lo puede calcular con esa ecuación, ¿no? Negativo A, donde A es el valor del crédito y la tasa de interés y en el número de periodos en los cuales vamos a liquidar la deuda. Además, la primera renta la podemos calcular mediante esa ecuación. La primera solamente, R sub 1, va a ser igual a entre N más A por I. Evidentemente, la renta sub 2, que ya estamos diciendo que va a ser más pequeña, pues va a ser igual a la renta 1 menos Q, ¿no?
menos esa progresión aritmética que es la que va a ir disminuyendo nuestras cuotas. Y con eso podemos llenar nuestra tabla de amortizaciones utilizando el método de liquidación alemán. Vamos a ver que incluso hay una manera más sencilla que esta, pero a ver, vamos viendo poco a poco. Imaginamos que tenemos que presentar un cuadro de amortización de una deuda ya no de 20.000, sino de 10.000 bolivianos, que debe ser pagada en 4 años al 10% anual. Bueno, si podemos calcular nosotros esa razón de disminución de la renta, que va a estar en progresión geométrica. Sí, creo que, perdón, ahí, a ver si ustedes me salvan, creo que ahí me he confundido, esto debería ser geométrica, ¿no? Entonces, ese valor de Q va a ser igual a negativo 250. La primera renta la calculamos con la fórmula que ya hemos comentado y va a ser igual a 3.500 bolivianos. Bien. Entonces, ¿cómo presentamos nuestro estado de amortizaciones? Bueno, para empezar, lo más sencillo va a ser nuestra amortización al capital, esta de acá. ¿Sí? Si nos hemos prestado 10.000 bolivianos y lo vamos a pagar en 4 cuotas, lo único que tenemos que hacer es 10.000 entre 4, 2.500, utilizando el método de liquidación de deudas alemán, las amortizaciones al capital van a ser constantes y en este caso van a ser igual a 2.500. ¿Ok? Si sumamos esas amortizaciones, evidentemente nos tiene que dar igual a la deuda, ¿no? Van a ser 10.000. Bueno, habíamos calculado con la fórmula que ya hemos mencionado que nuestra primera renta era igual a 3.500 bolivianos. ¿Ok? 3.500 bolivianos. Y habíamos determinado que ese valor Q, que era el que iba disminuyendo nuestra renta año con año, era de 250, con lo cual nuestra renta 2 va a ser la renta 1 menos Q, 3.250. La renta 3 va a ser la renta 2 menos Q, 3.250 menos 250, 3.000. Y finalmente lo mismo para la renta número 4. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las 4 rentas. Evidentemente la diferencia entre la renta y las amortizaciones constantes de capital nos va a dar esta columna de los intereses. Y ya está, ¿no? Con eso es todo. Podemos verificar, siempre es bueno verificar nuestros cálculos. Ya saben ustedes que lo que vamos a hacer es ir restando, ¿no? Nuestro saldo. Bueno, aquí no era ese, perdón. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Podríamos hacer esta así y ir restando, ¿no? Vamos restando respecto de el valor de la amortización del capital. O la otra forma, si utilizamos los acumulados, pues nuestra resta va a ser así, ¿no? Esta va a ser aquí, luego esta de aquí va a ser aquí, luego esta de aquí así, y finalmente esta de aquí acá. ¿No? En cualquiera de los dos casos, lo importante es de que nuestro saldo de la deuda para el periodo final sea igual a 0. ¿Bien? Ese sería entonces el procedimiento que estaríamos utilizando. Okay. Método de liquidación de deudas alemán. ¿Alguna duda, consulta? Fíjense que no van a dar los mismos valores, ¿no? O sea, utilizando el método francés o utilizando el método alemán, los intereses no van a ser iguales. De hecho, ¿dónde ustedes piensan que van a haber más intereses? ¿Utilizando un método francés o utilizando un método alemán? ¿Qué pensarían? ¿Alguna idea? El método francés ingeniero. Ya. ¿Va a tener menos deuda o menos interés o más interés? Va a tener mayor interés. Ya, de acuerdo. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Porque los intereses estarían en función al saldo y en cambio este método alemán estaría en función a la amortización total.
A ver, veamos. ¿No será que, y esta aprovecho tu idea para mostrarles tal vez una forma alternativa de poder llenar esta tabla del método de liquidación de deudas alemán? Voy a borrar todo esto y fíjate, ¿no? La forma como hemos indicado hace un momento era calcular la renta de amortización, ¿no? Y esa renta de amortización podemos calcularla con esa nuestra fórmula del R1 y después para el R2 y subsiguientes solamente sería el R anterior menos el valor de Q. ¿Ok? ¿Alguien me podría decir si encuentra una manera alternativa de poder llenar esta tabla? Imaginémonos que nos hemos olvidado las ecuaciones, las teníamos anotadas en un papelito y listo, el día del examen nos hemos olvidado, ya no tenemos esa ecuación para calcular ni el R1 ni el valor de Q. ¿Podríamos llenar esta tabla de liquidación de deudas método alemán sin tener esas ecuaciones? ¿De alguna forma alternativa? ¿Qué opinan? ¿Alguien? No está difícil, la verdad que no está difícil. A ver, ¿qué dices Beatriz Condori? Beatriz, que tú participas bastante en las clases, te ganas puntitos. ¿Qué piensas? ¿Se te ocurre alguna metodología? Primero, ¿estás, Beatriz? ¿Aló, Beatriz? Creo que solo vienes cuando hay puntos. Ok. No, en que me encuentro en sala. Ya. ¿Qué opinas, Beatriz? ¿Se te ocurre algún procedimiento? Por el momento no, ingeniero. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien ya lo ha pensado? Inge, ¿pero qué se tiene? Lo único que tendríamos serían los datos de la deuda, ¿no? O sea, que nos digan, tenemos una deuda de, este enunciado, el enunciado que lo hemos visto hace un momento, es presentar el cuadro de amortización de una deuda de 10.000 bolivianos que debe ser pagada en 4 años al 10% anual. Eso es lo que tenemos, utilizando el método de liquidación de deudas alemán. Está ahí. ¿Cómo podríamos llegar, sin utilizar estas ecuaciones, a este estado de amortizaciones? Pues sería que igual que el otro método, con el saldo se calcula el interés y luego se suma la la amortización más ese interés y sale la renta de amortización. Correcto, Carlos. Era así de sencillo, ¿no? O sea, lo que hemos dicho era de que como esta es una renta de liquidación método alemán, lo que sabemos de inicio es de que las amortizaciones al capital han de ser constantes. Así que esta columna, pues es muy obvia, ¿no? Simplemente es el valor de la deuda, digamos 10.000 bolivianos, dividido entre el número de periodos o de cuotas que vamos a pagar. En este caso, dividido entre 4, nos va a salir 2.500. O sea que ya tenemos ese valor de la amortización. Bueno, por otra parte, sabemos cuál es la tasa de interés, ¿no? Decía de creo que el 10%. Entonces, evidentemente, también sabemos que los intereses siempre son sobresaldos. Así que, fíjense, siempre vamos a poder calcular esos intereses sobre saldos. Y por tanto, vamos a tener como dato también esta otra columna.
Y como decía Carlos, bueno, la renta de amortización no es otra cosa que la suma de los intereses más la amortización al capital, y vamos a poder sumar y obtener esa otra columna. Con lo cual, podíamos haber llenado este estado de amortizaciones incluso sin conocer las ecuaciones que hemos comentado hace un momento. ¿Ok? Ahora sí vuelvo a mi pregunta inicial. No me acuerdo quién, pero ya nos dijo que le parecía que el método francés era el que daba, creo que eran menos intereses, ¿no? Si no estoy equivocado, o más intereses, ya me he olvidado. No sé si alguien podría decirme cuál será el método que va a generar menos intereses. ¿Será el francés o será el alemán? ¿O será lo mismo al final? Fíjense que conceptualmente en este método, nuestras cuotas son constantes. Nuestras cuotas, perdón, no nuestras cuotas, nuestras amortizaciones al capital son constantes. Las amortizaciones al capital en este método alemán son constantes. En el método francés, lo que era constante eran las rentas, ¿no? Las rentas o la cuota mensual, o la cuota por algún periodo considerado. Bueno, entonces, al ser este método alemán de cuotas de amortización constantes, y al saber de que realmente los intereses los pagamos sobre saldo de la deuda, fíjese que al principio la persona que se presta con el método de liquidación de deudas alemán, al principio tiene una carga un poco mayor, ¿no? Al final, lo que le interese a la persona que está pagando las deudas es esta columna, ¿no? La de renta de amortización, porque eso es lo que tiene que depositar. Y fíjense que al principio, pues va depositando más, ¿no? Y después, a medida que va pasando el tiempo, sus depósitos, sus rentas de amortizaciones son cada vez más pequeñas, pero al principio deposita más. Como al principio deposita más, también su amortización al capital, y eso es porque la amortización al capital es constante, ¿no? Entonces, como al principio paga más de cuota, entonces eso se ve recompensado en que sus amortizaciones al principio son mayores que las que eran en el método francés. Nosotros podemos resolver este mismo ejercicio con el método francés y seguramente veríamos que la amortización a capital para el periodo 1 seguramente va a ser menos de 2.500 bolivianos. Y al ser menos de 2.500 bolivianos, nuestro saldo de la deuda va a ser mayor en el método francés. Y eso va a implicar que se va a generar para el siguiente periodo un mayor interés. Entonces, en conclusión, el método que nos va a permitir pagar menos intereses es el método alemán. Pero eso tiene un precio, y el precio es de que al principio vamos a tener que pagar una cuota más alta, que después va a ir disminuyendo, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos prestado dinero, por ejemplo, para comprar alguna maquinaria que se utilice dentro del proceso productivo de un proyecto, pues probablemente al principio vamos a tener dificultades hasta que se haya acabado un primer ciclo de producción y podamos vender nuestro producto y obtengamos los ingresos, pues va a haber un cierto periodo de diferimiento, le llamamos así, ¿no? Entonces es posible que no nos convenga mucho este método de liquidación de deudas porque este método de liquidación de deudas alemán nos está obligando a pagar al principio más al banco. ¿Okay? Pero si logramos hacer eso, si logramos pagar más al banco al principio, nos vamos a ver recompensados porque los intereses, la sumatoria de los intereses va a ser menor que utilizando un método francés. Ahora ya se darán cuenta por qué cuando nosotros obtenemos del banco un crédito,
Bueno, la verdad es de que nosotros no podemos ir y decirle al banco, sí, quiero obtener un crédito y quisiera que esto sea mi crédito con método de liquidación de deudas alemán. No, por defecto ya el banco ya les va a imponer el método de liquidación de deudas francés, porque evidentemente en ese método ellos van a cobrar una mayor cantidad de intereses, ¿no? En el tiempo. Ahora me imagino que si uno pues va al banco y logra negociar, ¿no? Si fuese para un monto más o menos importante y es cliente del banco, pues no sé si de repente se podrá negociar para que se cambie, se modifique el método de liquidación de deudas, ¿no? Uno vaya y diga, disculpen, pero no quiero el método de liquidación de deudas francés, tengo una cantidad de dinero disponible para pagar mis cuotas iniciales más altas y de esta manera pues se podría salir, ¿no? Deme un segundito, por favor. Bien, perdón, mil disculpas. Entonces, esas son las diferencias conceptuales entre ambos métodos de liquidación de deudas, ¿ya? Ok. Lo mismo, tenemos algunas fórmulas auxiliares que nos van a permitir encontrar los intereses o al final con los intereses podemos calcular también las rentas netas de amortización para cualquier otro periodo, ¿no? O sea, imagínense de que igual tenemos un crédito de 20 años plazo, 25 años plazo. Si fuesen 25 años plazo, son 300 cuotas que tenemos que pagar y quisiéramos saber cuál es el valor del, no sé, del interés para el periodo número 123. Bueno, podríamos utilizar estas de acá, ¿ya? Eh, esa fórmula de los intereses dice L es igual a sub 1 más n menos 1 por q. En este caso, el a sub 1 va a ser el interés para el primer periodo. Vamos a ver si era 1000. Sí, el interés para el primer periodo es 1000. Sabíamos que q vale 250 y con esa fórmula podemos encontrar el valor del interés para el periodo que estemos considerando. ¿Bien? Si queremos encontrar la renta neta de amortización en cualquier periodo, usamos bueno, el mismo procedimiento, ¿no? Solamente que ahí le reemplazamos el valor de la renta para el primer periodo, que en nuestro caso era de 3.500. Y con eso ya podemos obtener para cualquier periodo que deseemos, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna consulta, duda hasta acá. Creo que está fácil. A ver, les voy a dar, tenemos algo de tiempo, así que les voy a dar un ejercicio para que me lo puedan resolver los que quieran y lo de siempre, el primero que lo resuelva, pues lo escribe en el grupo de chat, ¿no? Evidentemente ustedes se van a dar cuenta si han hecho bien el ejercicio porque su liquidación va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, les voy a pedir que, a ver, coloquen el valor en el chat, ¿no? Para estar seguros de que han hecho bien, que coloquen en el chat el valor del interés en el periodo penúltimo, ¿ya? Vamos a ver cuántos periodos son. Dice así, una empresa compró un vehículo en $21,000,
Para el efecto, solicitó un crédito de un banco para financiar el 50% del valor del vehículo. El crédito fue concedido a 7 años plazo con una tasa de interés del 7% anual. Asumir que los pagos se realizarán una sola vez por año. Presentar el cuadro de amortización de la deuda utilizando el método alemán de liquidación de deudas. Bueno, entonces el primero que me coloque el valor del interés para el año 6, entonces va a ser acreedor a esos 3 puntitos que siempre les otorgo, ¿ya? Ok, entonces eso sería, y lo ponen en el chat, ¿no? Evidentemente tienen que tener todo el saldo de toda la amortización y se van a dar cuenta que lo han hecho bien si su liquidación les sale igual, si para el año séptimo su valor de la deuda les sale igual a cero, ¿ya? A ver, trabajenlo y ya me van avisando en el chat cuánto les sale.
Sigan haciendo, compañeros. Todavía no tengo ni una sola respuesta. Inge, ¿qué Entonces, hay que hallar el del penúltimo año del interés? sí, el penúltimo año de interés. Pero por supuesto tenías que terminarlo todo, ¿no? O sea, todo el estado de amortizaciones para estar seguro que lo has hecho bien. Debería salirte cero el saldo de la deuda al final del periodo, ¿no? Así estás seguro que tu respuesta está correcta. Está bien, Inge. Bien, muchas gracias. Ya tenemos una respuesta correcta. La de Carlos Ramírez nos indica que el interés para el penúltimo periodo, o sea, para el periodo 6, para el año sexto, sería igual a 210 y está haciendo correcto, Carlos. Entonces vamos a mostrar, antes de olvidarme, voy a anotar tu nombre para ponerte los 3 puntitos extras. Un ratito, por favor. Muy bien, y ahora veamos cómo era la solución. Ahí está todo el estado de amortizaciones. Entonces, podríamos haber trabajado con las ecuaciones, ¿no? Que hemos comentado, pero ya dijimos de que también podríamos haberlo hecho de forma directa, simplemente sabiendo que los intereses son sobre saldo. Entonces, lo primero que hubiéramos hecho era lo siguiente. Teníamos $21,000 para comprar el vehículo, pero el 50% lo íbamos a financiar. O sea que nuestra deuda realmente con el banco iba a ser la mitad, o sea, $10,500. Como esos $10,500 iban a ser pagados durante 7 años, entonces era lógico pensar de que nuestra amortización al capital iba a ser constante porque estamos en el método de liquidación de deudas alemán y sería igual a 10,500 dividido entre 7 y eso nos daba 1,500, ¿no? Si nosotros sumamos, evidentemente 1,500 por 7 nos tiene que dar el mismo valor de la deuda, ¿ok?
Podríamos haber utilizado las fórmulas que habíamos visto para calcular el R1 y el valor de Q, y con eso empezar a llenar todo el estado de amortizaciones, o la otra era de directamente pues calcular los intereses sobre saldo, ¿no? Entonces hubiéramos calculado estos intereses respecto de 10.500 dólares. Teníamos un interés, dice, del 7% anual. Entonces 10.500 por 0.07 nos da 735. Y ahora sí, 1.500 más 735 nos daba nuestra renta de amortización. Luego, para calcular los nuevos saldos, pues lo único que teníamos que hacer era restar. Íbamos restando de nuestro saldo el valor parcial, ¿no? De esta forma. Íbamos restando hasta llegar al último, que nos daría este valor de igual a 0, ¿no? Como ya sabíamos los saldos, y si solamente hubiéramos querido saber para el periodo sexto, entonces en el periodo sexto sabíamos de que los intereses son sobre saldo. Nuestro saldo era de 3.000. 3.000 multiplicado por 7% nos da igual a 210. Y ese es el valor que Carlos pues, ha colocado ahí en su respuesta, y era el valor correcto, ¿no? Entonces, como ven, no era una cosa muy complicada. Podían después llenar toda la tabla, ¿no? Y se hubieran dado cuenta que utilizando este método, la sumatoria de los intereses hubiera sido de 2.940 y la renta de amortización de 13.440, ¿ok? Como ven, no era nada muy complicado. Yo les animo a que puedan resolver este mismo ejercicio, pero utilizando el método francés, ¿no? Y ahí se puedan convencer de que realmente los intereses son mayores con el método francés que con el método alemán. ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta acá? Muy bien, si esto ha quedado claro, entonces creo que ya estaríamos finalizando la clase de hoy. Vuelvo a repetir lo que les había indicado al principio de la clase. El examen del segundo parcial lo vamos a dar de forma presencial el próximo martes, ¿ya? La próxima semana, el día martes, en nuestro horario de clases, nuestro horario habitual de clases, que sería desde la 1:30 hasta las 3. Si hace falta un poquito más de tiempo, no creo que haya tampoco ningún problema, de forma presencial en la facultad, ¿no? Yo ya voy a hacer las gestiones para poder conseguir el aula, o las aulas en realidad, porque vamos a necesitar dos, pero presumo que van a ser las mismas que hemos empleado para el primer parcial. Y con eso ya pues tendrían ustedes el material para poder estudiar. El examen va a ser hasta lo que hemos avanzado el día de hoy. Mañana ya vamos a ver otro capítulo, ya no va a entrar eso para el segundo parcial, y es otro tema, es el penúltimo capítulo de nuestro contenido de la materia. Ya desde mañana vamos a aprender cómo se estructura realmente un flujo de caja, ¿no? Hemos hablado del famoso flujo de caja durante varias de las sesiones, entonces a partir de mañana ya vamos a ir entendiendo cómo es que se construye un flujo de caja para la elaboración de un proyecto, ¿no? Es parte del estudio financiero. Muy bien. Ok, entonces, no sé si hay alguna consulta. Nos quedan un poquito más de 2 minutos. Ya estaría yo cerrando la sesión. Ya les voy terminando esto, y voy a colgar la grabación también en la plataforma, y me imagino que este capítulo no lo tienen ustedes habilitado todavía, así que se los voy a habilitar para que puedan ustedes estudiar. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Inge, ¿va a haber teoría? Déjame pensarlo, por favor. Yo hasta el día de mañana les voy a dar esa respuesta, ¿no? Yo sé que en el primer parcial hemos hecho una parte teórica.
veré si amerita en esta parte hacer una parte teórica y hasta mañana les confirmo, por favor. ¿Ok? Está bien. Muy bien. Bien, si no hubiese ningún otro comentario, estaría cerrando entonces la sesión de hoy día. Muchas gracias por su presencia y simplemente desear que comiencen bien la semana. ¿De acuerdo? Hasta mañana, compañeros. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Mañana, gracias. Hasta luego.